Y entonces el día de Navidad es un poco diferente. Y luego, nuestro pastor hoy es Pachucho. No está muy fino, no, para nada. Pero sí, me dejó una larga lista de cosas y dice sobre la Navidad. Es Navidad, qué mejor fecha para aprender de Cristo. Es domingo, celebramos que Jesús no solo nació, sino que también resucitó. El mensaje de esta Navidad te va a dejar con la boca abierta. Vosotros conocéis a Miguel Ángel, está animado. Te aseguro que será algo que no te quieres perder. Entonces él va a estar aquí con su familia, pero ahora mismo ya no está muy fino. Pobre. Pero se recupera. Yeah. Bien. Entonces, estamos aquí hablando del amor que descendió del cielo. Entonces, obviamente estoy hablando de Jesucristo. Pero antes de leer el pasaje, en Lucas capítulo 2, si no tienes una Biblia, hay Biblias ahí en la mesa, pero Lucas capítulo 2, vamos a orar primero. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las canciones que acabamos de cantar. Te adoramos por ser un Rey misericordioso con nosotros los pecadores. Gracias por haber enviado a tu Hijo amado, tu único Hijo, el unigénito, el especial, para que fuese nuestro Salvador, Señor. Gracias. Y qué privilegio es abrir tu palabra hoy. Guíanos por tu Espíritu para que aprendamos o recordamos algo importante y lo ponemos en práctica en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues en Lucas capítulo 2, yo voy a estar leyendo aquí. Tienes que, lo de siempre. Versículo 1. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Este versículo 2 nos ayuda mucho a tener una idea de cuándo nació Jesucristo. Porque Cirenio, el gobernador de Siria, realmente tenía dos etapas, de 4 DC hasta 1 DC, y luego de 6 a 4, no recuerdo, pero 1 a 3 de AC. Entonces, es en esos años cuando nació Jesucristo. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió, vosotros conocéis bien esta historia, sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Ahora estoy estudiando Ezequiel para una serie de mensajes empezando en enero, pero gloria, la gloria de Dios, aquí está. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel
una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo gloria en las alturas, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Dios se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Pues bien, es un pasaje bastante normal, uno que conocemos todos nosotros, y John Stott hace años escribió estas palabras sobre este pasaje diciendo hay algo extremadamente atractivo en la historia de los pastores que están mencionados en el Evangelio de Lucas capítulo 2. Con la excepción de Jesús mismo, quien por supuesto era el verdadero centro de la historia de la Navidad, seguramente los pastores son los protagonistas más populares entre la gente. Ellos siempre son destacados de una manera prominente en todos los programas de Navidad en las iglesias evangélicas, ¿no? Yo sé que todas las chicas quieren ser María, por lo menos en nuestra familia, y quizás alguien quiere ser, bueno, normalmente nadie quiere ser el rey Herodes, pero uno de nuestros hijos siempre tenía que ser el burro y no le gustaba, pero los pastores sí, la gente, o los magos, igual. Pero lo que salta a nuestra atención cuando estudiamos este pasaje es a quienes no reveló el Señor la noticia del nacimiento de la persona más importante de la historia, Jesucristo. ¿A quién decidió revelar Dios el mensaje de la Navidad? ¿A César Augusto, el rey del Imperio Romano? No. ¿A Cirenio, el gobernador de Siria? ¿Alguna persona importante en esta parte del mundo? ¿A Herodes el Grande, el rey de Judea, que vemos en Mateo de Dios, en su conversación con los magos? Porque no eran reyes, eran magos, que estudiaban las estrellas, astrónomos. ¿O a Caifás, el sumo sacerdote de los judíos? No, ninguno de ellos. Ninguno de ellos Dios decidió revelar la noticia más importante de toda la historia de los seres humanos. No, Dios escogió revelarlo a pastores, a humildes pastores. Esto debería saltar a nuestra atención antes de hablar del pasaje. Es a quienes Dios reveló. Y hay una buena razón por todo esto, porque no reveló, es porque si estudiamos las Escrituras, lo que aprendemos es que la predicación del Evangelio, la palabra de la cruz, que es locura para el mundo, fue dirigido soberanamente a los menos esperados de nuestra sociedad. Y así ha querido Dios, y lo dice en Mateo 11, por ejemplo, estuvimos estudiando con los hombres hace poco, en uno de nuestros desayunos, cuando Jesús está orando a su Padre, y él dice en versículo 25 de Mateo 11, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños, no hablando de niños pequeños como Sergio o como Dylan o algo así, no,
o pascual o algo así. No, él está hablando de personas humildes, creyentes humildes. Personas que no son importantes para el mundo. Y escucha el versículo 26. Jesús está orando a su Padre Celestial. Sí, Padre, porque así te agradó. Y hay algo de esta revelación aquí en Lucas 2. Es exactamente como Dios quería. Sucedió exactamente como Él quería. Y lo vemos lo mismo en primero a los Corintios, capítulos 1 a 2. Leemos estas palabras. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No, porque Dios quiso revelar la gracia de Dios, la palabra de la cruz, a esta gente. Y luego más adelante vemos aún más claro la voluntad soberana de Dios cuando dice en versículo 7 de capítulo 2, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces era el expreso propósito de Dios de no revelar la noticia del nacimiento de su Hijo a esta gente. Porque si no, entonces Jesucristo no iba a ser crucificado. Entonces lo vemos y nos explica un poco. En vez de esto, Dios eligió anunciar la noticia más maravillosa que se había oído a sencillos pastores, a personas corrientes como tú y yo. Este hecho es algo realmente asombroso. No creo que seamos capaces de sondear la sabiduría de Dios con esto de la encarnación de su Hijo. Es más allá de nuestra capacidad de entender totalmente. Es una muestra del poder y la soberanía de Dios para llevar a cabo su voluntad. Emily leyó hoy por la mañana en Isaías capítulo 9. Y a mí me gusta mucho leer Isaías, es como el Evangelio de Juan, pero la versión del Antiguo Testamento. Pero allí dice esto, en versículo 7, la última frase del versículo 7 dice, hablando de Jesús, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre el reino, disponiéndole y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y luego la frase, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Amén. Dios está diciendo, es como está parando para firmarlo. Esto sí va a suceder. Y está hablando precisamente de este momento, de la encarnación de su Hijo. Y es una muestra de la grandeza. Cuando yo pienso muchas veces ahora, estudiando los magos en Mateo 2, o la revelación a María en Mateo 1, o en Lucas 2 más adelante, Lucas 2 cuando habla de la obra del Espíritu Santo en María, ayudándole a concebir, lo que veo más y más y más es la grandeza de Dios. Servimos un Dios grande, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hay un pasaje allí en Isaías 52:10 también que dice más o menos la misma idea. Es justo antes del pasaje que nos gusta tanto leer, pero dice esto, hablando de lo que iba a hacer Jesús con su Hijo y con el Mesías, dice, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Esto es lo que está sucediendo aquí en Lucas 2. Pero mira
la sencillez. Yo he estado cerca de Belén alguna vez en mi vida, pero en este siglo. Y recientemente esta señora Paloma estaba alojándose allí unos días ya. Hace 2 o 3 semanas estaba en Belén. Pero Belén, el Belén de aquel entonces, era como un sitio muy rural. Es otra muestra de la grandeza de la palabra de Dios, que Dios decide, como he escrito más adelante aquí, hacer algunas de las cosas más importantes casi desapercibidos para el ojo humano. Si no fuese por los ángeles aquí en Lucas 2, nadie hubiera sabido que Jesús había nacido, ¿no? Dios puede llevar a cabo, y esto sí es un mensaje importante de la Navidad, Él puede llevar a cabo sus planes trascendentales con personas humildes, no especiales, personas no que tienen gran nombre como LeBron James, o piensas en tu actriz o tu actor más famoso, lo que a ti te gusta. No, ninguna de estas personas. No hace falta. No hace falta. Dios te puede usar, le agrada usar gente como nosotros. Esto es la historia de la Navidad, y lo hace. Y vamos a estudiar la vida de los pastores. Dios puede realizar sus proezas pasmosas, asombrosas, difíciles de entender, sin usar personas especiales. Y es para la gloria de su nombre. En Miqueas capítulo 5 vemos en el Antiguo Testamento que todo esto fue profetizado, y creo que algunos lo saben. Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeño entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante. No vamos a hablar de esta palabra, gobernante. Creo que tengo uno de estos, pero prefiero siempre hacer esto. El gobernante de Israel. El que iba a sentar sobre el trono de David, el hijo de David, como clamaban los ciegos. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y eso es lo que sabemos, es que Jesús siempre ha existido. Es eterno, ¿no? En el pasado y en el futuro. Esto es. Y luego en Gálatas, resumiendo una versión breve del relato del nacimiento de Jesús, allí vemos en un contexto donde el apóstol Pablo está hablando de nuestra esclavitud como pecadores bajo la ley, y cómo era imposible para nosotros conseguir la liberación, la libertad. Porque por la carne, como dice en Romanos, es imposible. No somos capaces de cumplir la ley de Dios. Entonces, justo cuando se cumplió el tiempo establecido, no me gusta la versión porque en griego es pleroma chronos, que significa, con artículos, y no voy a ponerlos allí, pero significa el momento preciso en la cronología de Dios, en su historia. Sucedió esto, nacido de una mujer, sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara, redimiera a la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Amén. Aquí tienes realmente lo que está diciendo en Lucas. Es el principio, obviamente. Él es un bebé en una cuna, en un pesebre, pero Dios está al punto de llevar a cabo eso, a rescatar a los pecadores eternamente. Y entonces en Miqueas y aquí lo mismo. Entonces, ¿qué era la reacción de los pastores? Sí, tenemos que hablar de los pastores.
Esto se trata de ellos. ¿Cómo respondieron? ¿Cómo reaccionaron ellos? Después de que los ángeles y la multitud de seres celestiales increíbles, porque estoy estudiando ahora acerca de los querubines en Ezequiel, y estoy fascinado con esto. Entonces, después de que y estaban en la oscuridad, ahora otra vez ellos, y todo era silencioso, y solo sus ovejas allí acostados. ¿Qué hicieron los pastores? ¿Qué hicieron los pastores? Pues vamos a estudiarlo hoy. Pues primero ellos examinaron la evidencia, versículos 15 y 16, y luego anunciaron las buenas nuevas a los demás. Y al final, creo que podemos decir que sus vidas fueron transformadas. Vivieron una vida transformada, o vidas transformadas en el versículo 20. Entonces examinaron la evidencia. Como buenos detectives, los pastores se dieron prisa para averiguar sobre los detalles del mensaje angélico. Recuerdas que el ángel dice aquí en versículo 12, y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Son pastores, pero aún así yo supongo que les sorprendió un poco. ¿Qué? Entonces era un mensaje bastante claro, pero peculiar, diferente. Entonces ellos, deprisa, fueron allí y descubrieron exactamente lo que había sido revelado por el ángel del Señor. En Belén, en un pesebre, encontraron el bebé, allí envuelto en pañales y acostado en una cuna, en un pesebre, donde los animales comen. Y no sé si algunos de vosotros habéis acostado alguna vez en un pesebre. Yo sí. Sí, mi tío construyó muchos pesebres por las ovejas y a veces jugamos allí. No de toda la noche. Cuando estuvimos jugando pilla. Eso. Entonces, ¿qué es la respuesta correcta viendo su reacción y lo que hicieron en examinar la evidencia? Cuando nosotros consideramos la historia del nacimiento de Jesús, ¿cómo debemos pensar en ello? Creo que podemos aprender algo muy importante de estos humildes pastores. Ellos mantuvieron una mente abierta para ver si las cosas anunciadas fueran verdaderas. Y si estás aquí hoy, esto es lo que os pido. Mantener una mente abierta, estar dispuesto de decir, pues mira, voy a investigar. Mucha gente hoy en día, gente que son más inteligentes que yo y tú también, ni han leído nada de eso. Quizás cuando estaban en el instituto religioso o tuvieron clases de religión, leyeron algo de ello, pero leer como para averiguar, muy pocos españoles. Por eso tenemos un país de ateos y de agnósticos. ¿A dónde deberíamos enfocar nuestra mirada para encontrar a Jesús hoy en día? Como Jesús no está en el pesebre, no. Entonces deberíamos buscarle en otro sitio. Pero ¿qué sitio exactamente? ¿Qué lugar apropiado para ver a Jesús ahora? Pues Martín Lutero, que era mucho más inteligente que yo, decía de esta manera: las Escrituras son la cuna del Señor. Amén. Aquí vas a encontrarle. Leyendo los Evangelios, leyendo diferentes partes del Antiguo Testamento, leyendo las epístolas que interpretan las declaraciones o los narrativos de los Evangelios. Vas a aprender quién es Jesucristo. Esta frase hermosa señala la Biblia como un tipo de cuna en el cual Jesús está esperándonos.
No como en aquel entonces, no, pero el Hijo de Dios desea, anhela revelarse a cualquier persona que sinceramente se acercara a Él para conocerle. Todas las escrituras hablan de eso, de un Jesús así, que está dispuesto a tratar con gente humilde, gente que quieren conocerle, sinceramente. Si quieres encontrar a Jesús, tienes que ser como los pastores. Ellos no dicen nada aquí en nuestro texto, que ellos habían leído mucho del Antiguo Testamento, pero hoy en día tienes que leer la Biblia. Porque pienso que podría decir, sin temor de cometer una contradicción, que el propósito principal de la Biblia es llevar las personas a los pies de Cristo. Directamente a Él. No es llevarles a una iglesia, eso es bueno, pueden escuchar el Evangelio, pero es llevar a las personas a Jesucristo, porque Él es quien salva, Él es el Salvador del mundo. Amén. Sí, Señor. Hay muchas razones dentro de la Biblia y fuera de la Biblia que testifican o atestiguan a este hecho. Y algunos, por ejemplo, Jesús es la luz del mundo. Y lo veis no solamente en Juan 8:12, sino en Juan usando Juan como un ejemplo de las reivindicaciones de Jesucristo. Dice en versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y no está hablando de luz para leer un libro, una lámpara no. Está hablando de luz de vida eterna. Y estaba en Él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y todos recordamos esto. Profetizado en el Antiguo Testamento, apareció y Juan le mira, su primo, y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si quieres ser perdonados, tienes que ir a Jesucristo. Él es el buen vino y a veces no pensamos mucho en las bodas de Caná, pensando pues esta frase peculiar cuando no recuerdo, maestresala dice pues tú has guardado el buen vino hasta ahora. ¿De quién está hablando? ¿Del vino? No, está hablando de Jesucristo, el pleroma cronos, que vino precisamente en el momento correcto y es la persona adecuada, es el gran Salvador, el buen vino. Y aquí tenemos delante de nuestras narices, pero no queremos acudir a Él. Es la resurrección y la vida, no solamente con Lázaro en capítulo 11, pero también en capítulo 2, versículo 19, cuando Jesús respondía a los judíos que pidieron señal de su autoridad, y Él decía, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de que Él era la resurrección y la vida. En Él residía, como dice en Juan 6, literalmente la vida. Él es el Salvador del mundo. Los hombres de este pueblo en Sicar, en Samaria, después de pasar 2 días con Él, se dieron cuenta de que, sí, realmente este es el Salvador del mundo. Él puede salvarnos. Él es el pan de vida. ¿Tú recuerdas este famoso pasaje? Yo recuerdo que alguna vez una iglesia me regaló un póster que tenía durante muchos años en mi despacho. Yo soy el pan de vida, decía, y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Si tienes hambre espiritual, ¿a dónde acudes? A Jesús. A Jesús. Igual. Es el que envía al Espíritu Santo. Es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y puedo seguir cada capítulo en Juan. Y lo que quiero decir con esto es simplemente, los pastores examinaron la evidencia que tenían delante de sus ojos y el mensaje de los ángeles y llegaron a la conclusión que sí creemos que este bebé es el Mesías enviado desde el cielo.
es el Señor de todo. ¿Has examinado tú la evidencia sobre Jesús? Considera la belleza de su carácter moral. Jesús nunca pecó. Nosotros sí, cada día, muchas veces. Aún siendo creyentes. Él no. Nunca pecó. Con su boca, con su mente, con sus manos, con sus pies. No. La suya era una vida llena de amor, humildad y mansedumbre. Y él habló algunas palabras muy duras. Pero siempre con respeto y siempre diciendo la verdad. Él ha sido la admiración del mundo entero desde entonces. Y también hay mucha evidencia histórica que apoya la muerte, la crucifixión y la resurrección literal de Jesucristo. Entonces, con este primer punto, lo que estoy animándoos, si hay alguien que todavía aquí no ha creído en Jesús, no ha abrazado a Jesús con todo tu corazón y todavía dudas un poco sobre Él, pues examina la evidencia. Hay mucha, dentro de la Biblia y fuera de la Biblia, que atestigua que Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, ¿ok? Hay una cosa final que quiero reconocer, la promesa que Jesús hizo en el sermón: buscad y hallaréis. Eso es lo que Él decía, buscad y hallaréis. Y eso es lo que, pensando en eso, es lo que estoy intentando decir a algunos de vosotros. ¿Has realmente buscado un poco a Jesús? Yo sé que el Padre tiene que atraer los creyentes al Hijo, porque el Hijo es el único que salva. Pero también quiero animaros a buscarle. Y aquí en la Biblia, buscar conocerlo. Y luego ellos, después de examinar la evidencia y el mensaje dado por los ángeles, o por el ángel, ellos también empezaron inmediatamente a anunciar las buenas nuevas a los demás. Después de haber visto a Jesús en Belén, los pastores empezaron a divulgar, a proclamar lo que habían oído acerca de Él y lo que habían visto con sus propios ojos una vez que llegaron allí al sitio en Belén. Parece que los pastores estaban convencidos de que el bebé Jesús era de verdad el Salvador, el Cristo el Señor, porque por su manera de empezar a hablar de Él a los demás, te da la impresión que realmente creyeron el mensaje celestial, y luego cuando vieron el bebé en la cuna, envuelto en pañales, creyeron. El texto no lo dice, pero por sus palabras, por su manera de hablar, como todo lo demás. Porque dice en versículo 17, al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho anteriormente acerca del niño, y todos los oyeron y se maravillaron de lo que los pastores decían. Y después, en versículo 20, volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios. Entonces, sí creyeron en el Señor. Entonces inmediatamente empezaron a anunciar las buenas nuevas, que el Mesías había llegado. ¿Estamos alegres nosotros de habernos encontrado con el Señor Jesús? Amén. Sí, Señor, en voz alta. Es un gran privilegio, y Él nos ama, y existe, y está a la diestra de Dios. ¿Rebosamos del conocimiento del Señor? Algunos de nosotros más que otros, pero estamos, como decía Emily hoy, que cada día lee la Biblia, estamos leyendo nuestras Biblias, estamos intentando a conocerle como adultos. ¿Anhelamos anunciar a Jesucristo a los demás? Una cosa que me gusta de Antonia no está aquí hoy, entonces puedo hablar de ella. Ella quiere testificar a todo el mundo. Antonia es una persona alta, es de una familia real,
¿Tiene millones en su cuenta bancaria? No. No. Pero una cosa que tiene muy clara es la razón que el Señor le alcanzó, como Pablo dice en Filipenses 3, le asió, es para anunciar las virtudes, las excelencias de aquel que nos redimió. Entonces ella habla de él. No, quizás Antonia habla un poco brusco a veces, bruscamente con algunas personas, pero habla. Y yo digo, ¿qué hacemos tú y yo? ¿Ah? O somos como algunos hermanos que titubean un poco, es que no sé. O simplemente una conversación religiosa sale en algún sitio y nosotros, como estamos en público con otras personas, casi como un querubín, ponemos las manos así. No debemos ser así, más bien deberíamos estar compartiendo las buenas noticias de manera espontánea con los demás, porque sí creemos en Jesucristo, Amén. sí amamos a Jesucristo. Sí, Señor. Como Pablo o como Pedro decía a los expatriados, todavía no habéis visto a Él y aún no le veis con vuestros ojos, como decía él. A quienes amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Debemos ser más como esta gente, que estaban sufriendo muchas pruebas y tribulaciones, estaban afligidos y sufriendo. Pero nosotros debemos regocijarnos en Jesucristo y hablar con la gente. Sí, Señor. Dios quiere usar nosotros. No ha fichado a LeBron James, ni a Cristiano Ronaldo, o al actor, o una actriz famoso, no sé quién será. Pero Charles Bronson quizás, no. Pero lo que quiero decir es lo nuestro. Igual como los pastores debemos empezar a anunciar, especialmente durante la Navidad, porque la gente son algunos más sensibles, a la verdad. Entonces, al final, ellos empezaron, después de examinar las evidencias y después de, ¿cómo era? No recuerdo exactamente ahora. Da igual, número 2. Empezaron a vivir una vida transformada, a anunciar el Evangelio. Número 2. En el versículo 20 vemos que los pastores regresaron a los campos cercanos a Belén. Lo dice claramente allí. En su viaje de vuelta leemos que los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. En otras palabras, ellos regresaron a sus vidas anteriores, pero transformados, cambiados, llenos del gozo del Señor. Los pastores volvieron diferentes. Regresaron a sus trabajos y hogares con un nuevo espíritu. Ellos habían sido cambiados por medio de su encuentro con Jesús. El espíritu de asombro y de adoración había entrado en sus corazones y quizá todavía podían oír el coro evangélico, gloria a Dios en las alturas, resonaba en sus oídos, quizá, no lo sé. Entonces, ¿cómo reaccionaron a los pastores? Resumiendo todo, pues examinaron la evidencia, el mensaje, la señal y la persona, el bebé en el pesebre, que no hacía nada. Amén, ahora vamos a ver un bebé de nuestra familia, y no hace nada. Poca cosa hace. Anunciaron las buenas nuevas a los demás. Eso es lo que, y al final vivían vidas transformadas. Aunque el texto no lo dice literalmente, creo que sí. Ellos fueron cambiados. ¿Qué es el denominador común entre estas tres facetas o aspectos de la reacción de los pastores? Tiene que ver con sus ojos, sus mentes y sus corazones
Primero dijeron los pastores, pues vamos a ver la evidencia. Los ángeles nos han mandado, entonces, como en versículo 15, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. A ver si es la verdad. Segundo, después de haber visto al bebé Jesús, enseguida empezaron a divulgar las buenas noticias. Este es el Mesías, ha nacido en Belén, nuestro Salvador, cosas así. Creo, es lo que dijeron, porque los ángeles habían dicho esto. Y tercero, los pastores glorificaban y alababan a Dios, dando fe de que sus vidas habían sido transformados. Por eso, por esta razón, en versículo 20, yo lo veo como algo más que simplemente un día alababan a Dios y adoraban a Dios y glorificaban a Dios. No, yo creo que durante el resto de sus vidas, el encuentro que tuvieron con el bebé Jesús nunca pasó de su corazón y su cabeza. Y espero que es tu situación. Espero que tú has conocido a Jesucristo, estás confiando en Él, estás gozoso de haberle conocido y estás compartiendo tu fe con los demás. Y si estás aquí hoy y todavía no has entregado tu corazón a Jesús, no has creído en Él, como dice en el Evangelio de Juan, creído en Él, creer en Él, poner tu fe en Él, entonces quiero animarte a hacerlo hoy. Examina la evidencia. Esto es súper importante, porque Dios quiere revelarse a los que le buscan sinceramente. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la palabra de Dios. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo, superintendiendo a los apóstoles y otros a escribir tu palabra, tu mensaje, Señor. Y aquí el mensaje hoy que hemos estudiado tiene que ver con el nacimiento de nuestro Salvador, y te alabamos por tu grandeza, Señor. Somos muy pequeños y tú eres soberano y grande. Y te damos las gracias, Señor. Que gente como nosotros podemos estar seguros y podemos regocijarnos ahora en esta vida, pero durante la eternidad en la presencia de Dios por la vida de Jesús, por lo que hizo en su nacimiento y seguía siendo, y luego nuestro Salvador y Señor. Y Señor, si hay alguien aquí hoy que no ha entendido, todavía no es creyente, no es cristiano verdadero, Señor, obres en su corazón, obra en su corazón, Señor, dándole una mente, un corazón abierto para buscarte. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Id en paz.